Hola, ¿cómo estás? Soy Efraín González y soy médico. El día de hoy vamos a hacer una revisión en cosa de minutos acerca de la enfermedad de Hirschsprung. Empecemos por la definición, y es que esta es una enfermedad del desarrollo del sistema nervioso entérico caracterizada por un segmento agangliónico, usualmente en la región rectosigmoidea, que no se relaja, lo que lleva a una obstrucción intestinal funcional. Dentro de la epidemiología tenemos que esto sucede en 1 de cada 5.000 recién nacidos vivos y es más o menos 4 veces más frecuente en niños que en niñas. Dentro de su etiología tenemos mucho de qué hablar, y es que principalmente hay algunos genes que se han visto asociados con justo la enfermedad de Hirschsprung, y en este caso tenemos que resaltar dos. El primero va a ser el gen RET, que se asocia con una enfermedad en específico que se llama neoplasia endocrina múltiple tipo 2, y para que recuerdes muy bien que este gen se asocia a esta enfermedad, pues podemos usar la mnemotecnia que Hirschsprung afecta el recto, ¿no? Que si te fijas, algunas letras de la palabra recto justamente tienen en sí las letras propias de este gen, ¿no? Del gen RET. Otro gen importante es el gen del receptor de endotelina B, que aquí está. Este también está asociado a algunas enfermedades, particularmente con el síndrome de Waardenburg, que se caracteriza por sordera neurosensorial, también por tener poliosis o afectaciones como de la pigmentación, con mechones por ejemplo pálidos o blancos y áreas de la piel que están hipocrómicas, y asimismo tienen alteraciones en la coloración del iris. Usualmente se presenta hasta con heterocromía, que significa que tienen distintos colores un ojo del otro ojo. Otras enfermedades asociadas a la enfermedad de Hirschsprung es el neuroblastoma y el síndrome de Down. Si bien destaqué algunos de los más importantes, en realidad la lista es bastante larga y aquí puedes ver todos los distintos síndromes que se han asociado pues a esta enfermedad, pero sin duda no te estreses, algunos de los más importantes son los que mencionamos justo en la diapositiva pasada. Ahora, hablando acerca de la fisiopatología, tenemos que saber qué es lo normal, o sea, cómo se desarrollan normalmente los distintos plexos que se encuentran dentro de estos plexos nerviosos que controlan, por ejemplo, el peristaltismo dentro del sistema nervioso. Y hay que saber que dentro de más o menos la semana 4 a la séptima de gestación, desde la cresta neural van a derivar unos neuroblastos que van a emigrar a todo el sistema gastrointestinal para así después diferenciarse en las neuronas del plexo mientérico y submucoso, que van a llevar, digamos, el orden. En el caso del plexo mientérico, que también se conoce de Auerbach, pues el orden de la peristalsis y el movimiento en general. Por otro lado, el plexo submucoso o de Meissner es un plexo que se encarga más de las secreciones y de ese tipo de actividades. Por lo tanto, lo que pasa es que esto es lo que sucede normalmente en la migración normal, ¿no? Entonces todo el sistema gastrointestinal termina con una población per se de neuronas que se van a encargar de coordinar estas actividades que te comenté. Pero en esta enfermedad hay una alteración justo de esta migración, y dependiendo de qué tan alterado o qué tan afectado esté la porción distal, se divide en distintas variantes. De hecho, hay una variante que se llama segmento ultracorto, en donde solamente se afecta el recto. Puedes ver cómo en todas las otras áreas sí hay una buena migración. La afectación va a ser desde el recto hasta alguna porción proximal, y eso puede variar. Por ejemplo, la más típica de todos, o lo más frecuente, es el segmento corto, que afecta a la región rectosigmoidea, como ya lo decíamos en la definición. En el 70-80% de las presentaciones de enfermedad de Hirschsprung es justo esta la zona afectada. Pero puede ir más allá, ¿no? Puede ser un segmento largo, por ejemplo, donde se afecte la migración hasta la flexura esplénica, o incluso mucho más, y que haya una afectación total del colon o incluso a estructuras previas al colon. Si bien no es lo más usual, pueden verlo justo en esta imagen del paper que se hizo la revisión, pues tenemos el segmento corto con el 70%, el largo, pero puedes encontrar que hay afectaciones incluso a intestino delgado o a veces a todo el tracto gastrointestinal. Sin embargo, pues sí son bastante raros, menos del 1% o 5% de los casos. Justo como te lo comentaba, al no existir esta correcta migración de los precursores de las neuronas que están en los plexos mientéricos y submucosos, pues entonces no se van a desarrollar. Pueden ver en esta imagen en la izquierda un desarrollo normal del colon, en donde vas a tener el epitelio, después
la lámina propia, la muscular de la mucosa y después vas a tener la submucosa. Y justo aquí en la submucosa encuentras el plexo submucoso de Meissner. Después está el músculo propio y encuentras el plexo de mientérico o de Auerbach, ¿no? Pero en el caso de alguien que tenga esta enfermedad, pues no se encuentran estos plexos. Puedes ver que aquí no va a estar el plexo mientérico ni submucoso, ¿no? Y pueden observar como esta sección que está gangliónica, o sea que no tiene estos plexos, pues está estenosada, ¿no? Está bastante estenosada y la porción proximal, al no poder pasar los contenidos, pues se van a dilatar, pero esto en realidad no tiene una alteración como tal que esté gangliónica. Lo que está enfermo es esta sección que está estenosada. Al no estar estos plexos para coordinar las actividades de, por ejemplo, en este caso, en un segmento corto que afecta el recto sigmoideo, pues entonces va a tener una contracción espástica y va a tener una pobre motilidad. La clínica es puntual. En realidad puede tener una presentación temprana y es lo más casual, lo más típico, donde haya vómitos biliares, distensión abdominal en el recién nacido y además una ausencia del paso de meconio. Y esto es súper importante. Este es un dato así clásico. Después de 48 horas en donde no hay este paso del meconio, que es como la primera deposición del bebé, tenemos que empezar a sospechar, por ejemplo, en la enfermedad de Hirschsprung. Hay otros diagnósticos diferenciales, pero la enfermedad de Hirschsprung claramente sería una opción a considerar. En el 99% de los recién nacidos sanos, este meconio se libera en las primeras 48 horas. Por eso, cuando no ha pasado en 2 días, ahí tenemos que empezar a pensar que hay alguna patología, ¿no? Algunas presentaciones tardías se pueden presentar con constipación crónica cuando en la presentación temprana no se diagnostica. Hay que saber que existe una complicación que puede suceder hasta en el 10% de los pacientes que tengan enfermedad de Hirschsprung, que es básicamente la enterocolitis de Hirschsprung, que se puede presentar de una manera bastante interesante porque puede tener fiebre, dolor abdominal y diarrea con moco y sangre o diarrea maloliente también. Y esto es importante porque esto nos puede llegar a confundir. O sea, una enfermedad de Hirschsprung usualmente es caracterizada por constipación, ¿no? Por una alteración en el movimiento. Por lo tanto, el que se presente con una diarrea puede ser un reto diagnóstico. Pero en el caso indicado, por ejemplo, en un recién nacido que no había pasado el meconio y tras pasar, no sé, los días, las semanas, se presenta con un cuadro agudo y bastante tóxico, pues se puede sospechar que es una enterocolitis de Hirschsprung. De hecho, se puede complicar hasta con un megacolon tóxico o sepsis, que ya de por sí es como una mayor gravedad dentro de la misma complicación. Al hablar del diagnóstico, nuestro primer paso en este proceso sería una radiografía, usualmente ante la distensión abdominal y quizá irritabilidad y demás que podría tener el recién nacido o la ausencia del paso meconio, y pues veríamos unas asas, por ejemplo aquí, en este caso pues el colon muy distendido y después una sección que está estenótica. Después, bajo la sospecha de Hirschsprung, se puede hacer un enema con contraste que deja las cosas mucho más claras. Pero el gold estándar como tal es hacer una biopsia. Usualmente se hace una biopsia rectal por succión, donde se toma en el recién nacido una pequeña biopsia que se puede hacer al pie de la cama, no es un procedimiento muy invasivo, y pues se toma parte de la mucosa y la submucosa para hacer el diagnóstico histológico. Aquí pueden ver justo la imagen con enema de contraste en donde se ve la porción estenosada, después esto que es patognomónico, que es la zona de transición, y después la parte que está más dilatada o inervada normalmente. Hablando del tratamiento, en general es quirúrgico. Si pueden ver a la derecha, pues recordamos que los segmentos que eran segmentos cortos, largos o demás, todos esos se tendría que hacer una resección y anastomosis. Por otro lado, en algunas variantes, como era el del segmento ultra short, que solo afecta al recto, a veces incluso tienen muy poca clínica y se puede controlar con dieta y ablandadores de heces, pero estos son la excepción, en general es quirúrgico. Así que, bueno, nuestro resumen es que afecta a 1 de cada 5,000 recién nacidos vivos con predisposición al sexo masculino. En la etiología se asocian un par de genes, particularmente el más importante y más frecuentemente asociado, pues es la mutación de RET. Cuando hay una mutación, digamos, RET es la más asociada. Y también el receptor B de endotelina I con el síndrome de Waardenburg. Está también asociado el síndrome de Down, los neuroblastomas, y la fisiopatología está en una mala movilización o migración de los precursores de los plexos mientéricos del sistema gastrointestinal. La clínica sobre todo es ausencia del paso de meconio a las 48 horas, distensión abdominal, y en la parte crónica podría ser algo de constipación.
El diagnóstico se basa sobre todo en imagen y confirmar con biopsia, y el tratamiento en general va a ser quirúrgico. Muchas gracias por tu tiempo, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido el video, que me haya dado a entender. Y antes de irme quisiera agradecerle al Dr. Roberto Antonio Ledesma por su apoyo en el presente video. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.